Hola, soy Luis David Reyes Hernández, soy Carnet 2018-153 y soy de la sección B de electrónica. Hoy vengo a hablar sobre la distribución y suministro de energía eléctrica. La energía eléctrica mayormente se produce en centrales de generación y esta se transporta a las redes de transporte y esta luego pasa por las redes de distribución. Esta luego se transporta a las centrales de transformación y luego va a los consumidores. Los grandes consumidores de alta tensión eh, están conectados directamente a las redes de distribución o de transporte. Existen consumidores de alta tensión, media tensión o baja tensión. Se denomina de alta tensión a consumidores de tensiones iguales o superiores a 132 kilovoltios, de media tensión a consumidores de tensiones de 132 kilovoltios a 400 voltios y se denomina de baja tensión a los consumidores de 400 voltios o inferior. Como podemos ver aquí es una imagen de cómo se transporta la energía desde el generador hasta los consumidores. Como podemos ver, empieza del generador, luego pasa por una subestación elevadora de media tensión o alta tensión, luego pasa a una red de transporte, que esta luego pasa como dijimos antes, los grandes consumidores se pueden suministrar desde la red de transporte y luego para los de baja tensión o media tensión luego pasa por una subestación de alta tensión y media tensión y luego una red de distribución, que esta luego se dirige a centros de transformación y luego a los consumidores. Como podemos ver, aquí están dos formas de las centrales de generación eléctrica. Arriba están las centrales térmicas y abajo las centrales de ciclo combinado. Las de centrales térmicas funcionan con queman combustibles fósiles, que estos generan una fuente de vapor luego se dirige a una turbina de vapor y esta luego a un alternador y allí a la energía eléctrica. Y está la de ciclo combinado, que es una turbina de gas parecida a la turbina de un avión, que esta luego se dirige directamente a un alternador y la turbina de gas esta genera un calor que es la fuente de vapor de la turbina de vapor, que esta luego también se dirige a un alternador y estas luego generan la energía eléctrica. También existen otros tipos de generación de energía eléctrica, como puede ser las centrales nucleares, centrales hidráulicas o las centrales renovables, que son mayormente de la naturaleza, como la energía solar, eólica, hidráulica, entre otros. La red de transporte, esta red de transporte es una red de transporte trifásica, ya que es más conveniente y es típicamente entre 220 a 400 kilovoltios. La razón por la que se usa la red trifásica es porque resulta ser más económica, y la monofásica no se utiliza porque esta es más pulsante. La trifásica empieza en 13.8 kilovoltios, luego pasa a una subestación elevadora. Es un transformador de media tensión o alta tensión que pasa a 220 voltios o 220 o 400 kilovoltios, y esto pasa a una red de transporte. Y como podemos ver, aquí está la red de distribución. Como podemos ver, es trifásica y como pudimos ver antes, viene de trifásica a 220 kilovoltios a 400 kilovoltios de la red de transporte, y esto luego pasa a un transformador de alta tensión y media tensión que pasa a 20 kilovoltios trifásica, y esta luego se dirige a la red de distribución. Las redes radiales. Estas redes radiales todas están conectadas a un mismo punto, a una subestación. Esta parten de la subestación y van ramificándose hasta el área donde se encuentra donde se desea suministrar la energía eléctrica.
las redes radiales con centros de distribución. El, la primera que podemos ver a la izquierda es la de pétalo simple, que es que en el centro es una subestación y va formando pétalos, por eso es el nombre de pétalo simple. Y en los pétalos se encuentran varios centros de distribución. Cada pétalo empieza en la subestación y termina en la misma subestación. La subestación es el principio y el fin de cada pétalo. Y el pétalo múltiple, son dos pétalos simples pero con una diferencia. En la izquierda podemos ver un pétalo simple al igual que en la imagen de la izquierda, y a la derecha es un pétalo simple igual, pero en el centro tiene una cabecera de pétalo. Y estas se permiten enlazar varios anillos. Aquí podemos ver la red de distribución en anillo. Esta red de distribución es utilizada ya que si hay alguna falla en el circuito, las demás partes del circuito siguen funcionando perfectamente y no interrumpen el suministro de otros centros de transformación que están conectados a este mismo anillo. Las redes malladas. Estas redes malladas son utilizadas ya que tienen una pérdida de voltaje mínima. Y como podemos ver, están las redes malladas uso. La primera es podemos ver que cada rama cuenta son de subestaciones distintas. Y la imagen de la figura 1.13 es de uso con centro de reflexión, que cada lazo tiene su origen en la misma subestación y su final en un centro de reflexión. Y los usos conectados, uso apoyado, es la configuración, consta de dos usos conectados por sí entre un centro de reflexión, y el centro de reflexión está conectado a las subestaciones de cada uso mediante sendas línea 0. Como podemos ver en la figura 1.4 hay una línea 0 conectada de una subestación y luego pasa directo a la otra subestación. Las redes malladas espía. Consta de un conjunto de usos que parten de una misma subestación. Los centros de reflexión de cada uso se unen con la subestación mediante una línea 0. Como podemos ver, hay una línea 0 entre la subestación y los centros de reflexión. Y la espiga apoyada es una configuración, está formada por dos espigas alimentadas por sendas de subestaciones y unidas por un centro de reflexión que se conecta con el resto de centros de reflexión y con las subestaciones mediante una línea 0. Y como podemos ver, aquí está la subestación y está conectada directamente en una línea 0 con los centros de reflexión y al otro lado con una subestación. Y como podemos ver, son dos espigas simples conectadas. Las redes rurales. Estas se caracterizan por ser redes de bajo consumo y se suelen utilizar así ya que el uso de redes de anillo o redes malladas resulta menos convenientes porque el consumo de estas es de grande distancia. Las redes urbanas. Estas son las redes con mayor demanda. Estas mayormente la configuración de las redes de anillo. Estas son es la red que cuenta con un consumo más exigente, por lo tanto cuentan con una mayor densidad de carga. Las redes malladas se emplean en zonas de densidad de carga elevada o alimentación de consumos importantes, en lo que la calidad del consumo es crucial. No obstante, las redes urbanas se operan como redes radiales manteniendo algún punto abierto.
Las redes de baja tensión. Las redes rurales son una red rural de baja tensión. Parte desde un centro de transformación que viene desde la red de distribución, y esta para alimentar un conjunto específico de viviendas. Este consumo va en monofásico 230 voltios en fase neutro. Las redes de edificios de viviendas, edificios de una instalación industrial, etcétera. Los cables de instalación cerca de las paredes de los edificios, y este tipo de redes son de bajo coste y suelen ser de corta longitud. Como podemos ver, todos estos parten desde un mismo centro de transformación que alimentan en conjunto varios edificios, viviendas o instalaciones industriales. Y también puede ser existe alimentador en conjunto o alimentador individual. Y las redes urbanas. Este tipo de redes urbanas tienen, como pueden ver, varios centros de transformación y líneas de baja tensión. Eh, suele tener varios centros de transformación en un mismo centro de transformación para suministro de cargas elevadas. Muchas gracias.